Hola a todas y a todos. Lo primero es agradecer a la organización de nodos del conocimiento, la organización de este congreso y bueno, la aceptación de esta propuesta, cuyo título es Arte, Ciencia, Tecnología, Ecología, una narrativa no lineal de los cambios de paradigma en el pensamiento, el conocimiento y la práctica artística. Me llamo Idoia Ormaza de Prada y procuraré que sea amena. Podríamos empezar con esta pregunta: ¿para qué representar una realidad que ya existe? Pues para descubrir cosas de esa realidad desconocidas. Ante la actual crisis que nos ha conducido al nuevo y amenazante periodo geológico, el Antropoceno, las artes ecológicas, en conjunción con las ciencias y las tecnologías, subrayan una opción distinta a la imperante visión tecnocrática. Los cambios de paradigma producidos en las ciencias y filosofías, junto con otras de nuevo cuño, la cibernética, la teoría general de sistemas, las ciencias de la complejidad, fueron posibles gracias a un cruce de materias, a la inter, intra, multi, transdisciplinariedad. Estos nuevos abordajes han afectado a numerosos ámbitos y direcciones del pensamiento y el conocimiento, otorgando una visión transversal y holística del mundo, porque lo sistémico es inherente a todas las formas del entendimiento. Se aplica al pensamiento en la filosofía, al conocimiento en la epistemología y a las artes y las ciencias en cantidad de aspectos y fenómenos. Estos avances habrían sido inviables sin la ayuda de los ordenadores, porque permiten resolver ecuaciones complejas y crear simulaciones en las que observar las interacciones de los elementos que componen los sistemas para su posterior comprensión. Hay que tener también en cuenta el positivismo, citando a Anna Tsing, el fracaso de las mentirosas promesas del progreso moderno. Las limitaciones y las necesidades generadas por los abusos de poder de la petrocultura, el neoliberalismo y el poscolonialismo, que oficialmente promueven un tipo de ciencias y tecnologías, han dado por contra lugar a la creación espontánea de estructura, a emergencias, frente al beneficio cortoplacista, cimentado en la exploración para la expansión del capital. Las artes, imitando a la ecología, concentran la atención en una sostenibilidad estable a largo plazo, donde prima la calidad, realidad compleja de los ecosistemas frente a la cantidad mesurable, ¿no? Donde solo se ve el producto de beneficio, en nuestra actual era de la información. La mirada sistémica no solo es reveladora para entender la humanidad como la parte de un todo, animal, vegetal, mineral, ecosistemas, universo, o sea, el paso del antropocentrismo a lo sistémico. Hay quien incluso plantea el ecocentrismo como nuevo paradigma, sino para cancelar clasificaciones que se han construido culturalmente y que favorecen la desigualdad ecológica, social y cultural. Se ha modificado radicalmente el modo de entender y relacionarse con la otredad. Entendida está en torno a 5 ejes conceptuales principales o, la cuestión que nos ocupa, procesos y fenómenos como son la naturaleza, lo no humano, lo indígena, el hibridismo, además de las generaciones venideras que heredarán este planeta. Desde los años 60, las artes han recogido este testigo de forma ideal, ya que tienen una mayor libertad a la hora de moverse, ¿no?, que frente a otros aspectos como las ciencias, por ejemplo, o las tecnologías, ya que adoptaron la misma serie de dinámicas, dando lugar a prácticas que siguen inmiscuyéndose en todos los aspectos científicos y tecnológicos imaginables. Una de las ramas artísticas más experimentales y de tono impredecible de las últimas décadas, que parten de la ciencia para inmiscuirse en los procesos ecológicos y de la actividad social. Si bien el arte ha tenido siempre una relación con la ciencia y la tecnología en función de los distintos tiempos, distintas teorías, conocimientos, disciplinas. A continuación se detallan algunos de los principales cambios científicos asumidos por las artes ecológicas, con algunos ejemplos artísticos que han contribuido con su configuración dinámica y pueden tener un efecto último progresivo en las cosmovisiones y el imaginario colectivo. El primer cambio que se podría señalar no es un objetivo de las artes, pero las equipara a la capacidad de las ciencias para detectar, presentar y resolver problemas. Quizás la diferencia principal, primordial, sea que en el arte los métodos son más flexibles, pues no se trata de una ciencia formal, ni la matemática es una herramienta fundamental de su lenguaje ni de su hacer, sino en la imaginación y la creación. Del mismo modo que la buena ciencia trabaja con problemas, las artes se ocupan, cito a Jean Baudrillard, de producir el sentido de la existencia humana, de indicar trayectorias posibles en el seno del caos de esta realidad. No se ocupan, por tanto, de buscar una verdad lógica, sino de producir alternativas a la realidad. El primer ejemplo es el de Survival Pieces. En las imágenes se podrán ver nombres, títulos
y fechas. Esta serie consta de distintos fragmentos de ecosistemas portátiles, pastos porcinos, granjas de gambas, de peces y huertos, con el propósito de reclamar y apoyar la biodiversidad, acusando anomalías, que es el motor para su producción artística. Consideran el desplazamiento forzado de la flora y la fauna a hábitats ajenos, por similares que sean, con una ulterior llamada de atención sobre las vías consumistas, que los afectan negativamente a escala global, alterando los delicados ecosistemas a los que pertenecen. El segundo ejemplo es el de Melchin, Revival Field. Revival Field proponía una profundización en la fitorremediación, capacidad de algunos microorganismos que contienen algunas plantas y algas para descontaminar suelos y aguas, degradando compuestos nocivos. Su función era analizar qué plantas funcionaban como hiperacumuladores, es decir, cuáles eran capaces de absorber metales y minerales con la intención de acelerar así esos procesos de saneamiento. El segundo cambio se basa en la concepción de un sistema en términos cibernéticos. Se fija en la comunicación y el control de la estructura, rompiendo con la idea de la narración lineal a favor de la idea de la red interconectada. De la causalidad lineal se pasa a la circular. Viraje producido por el estudio de la homeostasis, que es el conjunto de fenómenos autorregulados por la retroalimentación negativa. El ejemplo paradigmático es el del termostato, que una vez que recibe información exterior se autorregula. Los dos ejemplos que propongo son el de Hans Hacke, Rainwater Purification Plant, a lo que obra la que denominó sistema social en tiempo real, a este modelo, un modelo a escala, de una planta de depuración, ya que era extensible a la relación entre política y ecología, a los sistemas producidos por personas que depositan basura y contaminación en el agua. Por un lado, el artista revelaba un problema social, por el otro, sugería una solución. Gilberto Esparza y sus plantas nómadas, muy posteriores, presentaba un robot autónomo cuya existencia simbiótica incorpora vida biológica y mecanismos artificiales. Su aparato digestivo se compone de plantas y microorganismos que, cuando sienten hambre, activan el funcionamiento, el movimiento, en busca de aguas contaminadas, su alimento, regenerándolas. Cuando la energía del agua sobraba agua, alimentaba las plantas que llevaba consigo. Cuando sobraba energía, producía unos sonidos que lo integraban en esos ecosistemas allá donde estuviera. ¿Es la tecnología potencial reparador o daño y causante de hibridismos alienantes?, se preguntaba. El tercer cambio tiene relación con la teoría general de sistemas, que junto con la física moderna evidenciaron la no existencia de sistemas cerrados. Todos los sistemas están compuestos de sistemas y en relación con sistemas. Aparecen los procesos relacionales. Esto significó el tránsito de la física del ser a la del devenir, que tuvo su repercusión en las artes, afectando sus ontologías. Actualmente se podría decir que lo fundamental es el devenir de la obra, pues la mayoría de los artistas ya no hablan de obras sino de procesos. La implicación de las artes con la cibernética también contribuyó al abandono de la objetualidad en pro de lo conceptual. El ejemplo primero es el de Critical Art Ensemble y Beatriz Costa, fallecida hace unos años, una lástima, Jen Terra. En esta obra, en este proceso de participación ciudadana, indagaban la fina y variable línea cultural que separa la pureza de la contaminación. Pusieron a disposición de los participantes un laboratorio para que ellos mismos crearan productos transgénicos, pudiendo posteriormente decidir si los liberaban o no. De modo que cualquier interesado adquiría un rol equivalente al del poder a la hora de seguir determinando estos roles, pureza, contaminación, en la producción de nuevos hibridismos genéticos. El segundo ejemplo es Natalie Yeremiyenko, con su clínica de salud ambiental, vigente desde el 2017 y aún funcionante. Ha experimentado recientemente una mayor conciencia de las preocupaciones ambientales. Con su equipo de asistentes ofrece una receta que no es sino una invitación a participar en interesantes proyectos de arte y diseño para mostrar los problemas ambientales y contribuir de forma participativa y colaborativa a la mejora del propio entorno urbano. El cuarto cambio es un método que surge de los planteamientos sistémicos que permitieron avances en la comprensión de los fenómenos químicos y de la vida, y también de las ciencias de la vida. El primero fue la irrupción de las matemáticas de la complejidad, pero el que aquí nos interesa es el segundo, la aparición de dos
términos, uno vinculado a la cibernética, la autoorganización, y el segundo a las ciencias de la complejidad, la emergencia. En todos los sistemas dinámicos y lejanos al equilibrio se dan propiedades emergentes con una tendencia a la autoorganización. Si bien los elementos que lo componen son medibles, pueden ser estudiados por la física, química, matemática, no ocurre así con el patrón de organización de dichos elementos, mucho más complejo, es decir, las relaciones que entre ellos se producen. Esto impulsó a otro método, la cartografía, en base a datos que dibuja la relación de la configuración de los distintos patrones, que lejos de ser cuantificables son cualitativos. Voy a poner dos ejemplos que se ciñen muy mucho a la cartografía clásica, aunque los hay mucho más conceptuales, experimentales, pero bueno, pues es la acotación temporal. Peter Fenn, Ocean Earth Construction and Development Corporation, vigente desde 1980. Él fue uno de los pioneros en el uso y lectura de los datos de imágenes satelitales que les permitieron anticiparse a determinados sucesos políticos muy sonados y conflictivos y observar las agresiones ecológicas en el paisaje silenciadas oportunamente por los medios de comunicación, la desertificación, pérdida del hábitat silvestre, calentamiento global, urbanización, monocultivo. La ecología y el ejército, decía, convergen porque ambos tienen relación con el territorio. El segundo caso es el de Helge Moshammer y Peter Monterbock, quienes ante el actual panorama marcado por la creciente escasez de recursos, crearon una cartografía de las rutas comerciales, marítimas y terrestres en el globo y la presencia de minas de metales y depósitos de petróleo cada vez más escasos y preciosos, una forma visual única para analizar lo inviable de la explotación en un planeta finito en el contexto del cambio climático, el agotamiento de los combustibles fósiles y la pérdida de la biodiversidad. El quinto y último cambio es el papel de la física, el pensamiento sistémico y la cibernética de segundo orden en su modificación de la jerarquía del conocimiento, pues aparece e introduce la figura del observador. La ciencia reconoce su carácter subjetivo, pues la localización de patrones de objetos es arbitraria y dependen en gran medida de ese observador, de su método, del proceso de conocimiento y de las mediciones. En el pensamiento sistémico, las redes se involucran en sistemas. Estos acontecimientos equiparan el conocimiento desde distintas aproximaciones. Si se hace una acotación, seguramente se estén dejando fuera otras relaciones y otros procesos inherentes, ¿no? En cuanto decía, esta incipiente deconstrucción del conocimiento jerarquizado en cuanto a escalas de valor beneficia a las artes en alianza con las ciencias y tecnologías como forma para la producción de conocimiento. Plantea una alteración en las cosmovisiones y escalas de valores, lo que implica una denuncia de las desigualdades sociales y de la defensa de quien o lo que no tiene voz. El ejemplo es el de Jenna Sutela, From Hierarchy to Holarchy, del 2015. En su trabajo sigue la estela de las formas descentralizadas de organismos y organizaciones en sistemas biológicos y computacionales. El modo de Fango, Physarum polycephalum, muchas cabezas en griego, comprometió la creencia arraigada en los científicos por su comportamiento holocrático, es decir, un grupo coordinado donde todas las células de la colonia son intercambiables, muy diferente al jerárquico. Dependiendo de la fase vital, pueden comportarse alternadamente como individuos o como colonias. La artista los inserta, este modo de Fango, en laberintos escultóricos para estudiar la inteligencia biológica y computacional, revisando las teorías contemporáneas sobre la inteligencia, otro constructo cultural. El laberinto alude tanto a la resolución de problemas computacionales como a las teorías sobre la mente, y es una estructura en la que se encuentran y colisionan, cohabitan, el espacio natural y el artificial. Tras esta exposición a la carrera, se puede concluir que estas artes se cuestionan con una mirada crítica a lo que subyace a la superficie, a la apariencia de las cosas, hechos. Igualmente, se observa que un número creciente de artistas interesados por los procesos, los problemas, las relaciones, los sistemas, está repensando alianzas y herramientas para contrarrestar el daño medioambiental e iniciar prácticas reparadoras y no agresivas en relación con el ecosistema. Así como se interesan por ofrecer y difundir cambios de percepción, dando la posibilidad a la sociedad de tener otra visión o toma de conciencia sobre cuestiones que en un principio permanecen ocultas o son ignoradas. El arte es una manifestación sensitiva de la cultura que aglutina en formas lo inmaterial de las ideas, las creencias y los valores. Esto ha sido todo. Agradezco muchísimo vuestra atención y espero con entusiasmo vuestras posibles preguntas. Un saludo y hasta pronto. Gracias.